Bueno, querido grupo, el mar, la mar, para beber, para tomar, también para cultivar y hasta para cocinar. Y por supuesto, la mar siempre para sanar. El mar tiene una capacidad que se llama biocenosis de repararse a sí mismo, con sus algas, con sus peces, con las olas, con el aire, con el agitarse permanente, pero por sobre todo por las sales y los minerales que contiene, se regenera a sí mismo. Pero tenemos que darle el tiempo. El agua de mar no se puede contaminar porque las sales hacen un efecto de ósmosis. Todos los microbios de procedencia accidental terrestre, es decir, provenientes de cloacas, de ríos, de fecalismo al aire libre, todos estos microbios tienen una composición parecida a nuestro cuerpo en cuanto a líquidos y sales. El agua de mar es todavía mucho más hipertónica. Esto provoca que no todas las bacterias sobrevivan en un ambiente hiperosmótico. Entonces, estos microbios, que también tienen una composición de 9 gramos de sales por litro, cuando van a caer al mar, que tiene una composición hiperosmolar de 36 gramos de sales por litro promedio, por ósmosis pierde líquido por su membrana, que actúa como membrana semipermeable, hasta que se deshidrata y muere. Entonces, no es posible la contaminación en el mar. Una experiencia natural. Hubo una ruptura de cloaca en la bahía de Biscayne y toda la ciudad de Miami alarmada. Entonces empezaron a tomar muestras de la zona donde se había roto la cloaca y estaba todo el agua negruzca alrededor y de zonas más distantes. Se observó que en el lugar de la fuga de la cloaca había marcadores de contaminación, que son Escherichia coli, abundantísimos. Pero 200-300 metros más allá, en las otras muestras que tomaron, ya no había. Y cuando sellaron la cloaca, que se reparó el desperfecto, ya no había Escherichia coli. Es decir, al día siguiente de tapado el desperfecto, ya no había Escherichia coli. El tema de la contaminación no es problema en el agua de mar. Y nosotros lo demostramos porque llevamos una muestra del agua que nos traen en un camión cisterna, llevamos a analizar una muestra al Ministerio de Salud. Y ahí ellos le practican varias detecciones bacteriológicas para descartar que no tenga Escherichia coli, Salmonella typhi, Vibrio cólera, cuando estamos en época epidémica de cólera, y realmente no se ha demostrado ninguno de estos microbios presentes en el agua de mar. Entonces ahí nosotros colgamos los resultados de estos análisis del Ministerio de Salud para que la población tenga confianza de que no bebe ningún agua contaminada, de que no es necesario filtrarla para beber agua de mar, no es necesario embotellarla y venderla a unos precios a veces exorbitantes. Las masas de petróleo, cuando se rompe un petrolero, son reabsorbidas por biocenosis, es decir, el mar tiene bacterias propias y tiene virus propios. Cada litro de agua de mar tiene 9 millones de bacterias, que son parte de la biomasa del mar. Y el profesor William Fenical de la Universidad de La Joya en California logró demostrar in vitro que estas bacterias propias del mar tenían un efecto antibiótico, analgésico y antiinflamatorio, y está en estudio también un efecto anticancerígeno. Ahora, dentro de estas bacterias propias del mar hay unas bacterias que se comen restos orgánicos, fagocitan restos orgánicos. Por biocenosis van fagocitando restos orgánicos, que sería la explicación para cómo un petrolero con este vertido tan importante en el mar, al cabo de unos meses o de unas semanas, ya no se ven estos restos de petróleo. Pues es por el efecto de estas bacterias. Los metales pesados, nos explica el doctor Héctor Bustos, se depositan en el fondo porque son pesados. Entonces, en el agua de mar que normalmente captamos, debajo de la superficie del mar para que tenga plancton, fitoplancton, zooplancton, que tiene poder nutricional también, esa agua no tiene metales pesados. Decía que levantando la cabeza vemos que todos los días nos están fumigando con chemtrail. Los chemtrails arrojan distintos tipos de metales pesados, incluso micropartículas de aluminio, mercurio atomizado y todo aquello que nos hace mal a todo nuestro sistema inmune, a nuestra piel, a nuestros ojos, a nuestra respiración. Todo eso nos están fumigando diariamente. Entonces, el mar en su devenir de todos los días tiene lo que se llama resaca. La resaca es todo lo que el mar se saca por arriba. O sea, todo lo que quede flotando en el mar lo tira a la orilla. Con un muy buen sentido natural. ¿Por qué? Porque todo lo que queda en la arena, al multiplicarse el calor del sol, de los rayos ultravioletas e infrarrojos, con la multiplicación de quedar sobre esos granos de cuarzo y cuarcita que es la arena, se funden, la mayoría se funden
Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo siempre digo no sacarla de la arena? Porque en la arena se funde todo, menos el grafeno, menos los metales pesados, y hay un material que se llama teflón y aguanta 960 grados de temperatura. Ese es el neurotóxico más contaminante que contiene el agua de las orillas, de los puertos, de las escolleras. Por eso pongo especial atención a dónde se recoge el agua. Hay lugares que son muy fáciles para recoger, pero están llenos de teflón porque son parte de un puerto sucio, ciego, determinado como el más sucio de Sudamérica por la cantidad de contaminantes que tiene, y al no tener el correr de un río, no se puede ir drenando a sí mismo. Así que todo eso queda contenido ahí, y las escolleras, al no ser impermeables, son permeables. Las escolleras son para matar el devenir de las olas, no para contener el agua. No son una pileta de natación. Entonces, por entre las piedras entran y salen el teflón, los metales pesados y todo lo que las olas esté agitando. Así que sacar agua de una escullera es una locura. Eso es temerario. Sacar agua de la arena es temerario también. Cualquiera puede ir a una playa alejada. Fíjense un detalle. Tenemos 972.000 kilómetros de playas marinas. ¿Se escuchó bien? 972.000 kilómetros de playa marina. Y vamos a sacar justo de una escollera que está sabido que drenan teflón, que drenan todos los contenidos de la cloaca, que los barcos carga y descarga pierden y cae al puerto. No tiene sentido, es muy fácil, se puede hacer rico una persona vendiendo agua, sacando ahí, pero no estamos vendiendo agua de calidad. Cualquiera que sabemos sacar agua, la sacamos alejándonos de puertos, escolleras, de todo lugar donde no haya alga. En algunos puertos están tan sucios que ni la playa de los costados del puerto se pueden usar porque están contaminadas. Y voy a hacer una aclaración a una palabrería que se agarró la industria médica para ello, pero no es así. Contaminar, si uno mira en el diccionario, significa eh, poner en un material ajeno a ese material. De esa manera lo estamos contaminando. Cuando yo trabajé con plástico, si se mezclaba el polipropileno con el polietileno, se contaminaba y ninguno de los dos servía. Todo aquello que sea un agente extraño dentro de un líquido o de un sólido está contaminando. Contaminando es una palabra normal. Tenemos el problema de los contagios. Contagio es una cosa y contaminar es otra cosa. El mar jamás, nunca, lo juro por mi vida, se va a contagiar de nada. Días pasados mataron unos lobos acá en la escollera de mis dos ciudades, y yo saqué agua de entre los cadáveres de los lobos porque decían que había gripe aviar. Entonces, para desmontar esa falacia, saqué agua de entre los cadáveres de los lobos y la bebí delante de la cámara, desmontando esa mentira. Mirá, Senasa, me estoy matando. La fiebre aviar, la gripe aviar, el veneno aviar, mirá. Está salado el veneno aviar. Porque sabedor de estar en el mar permanentemente hace 11 años, no se puede contaminar con nada patógeno, pero sí se puede contagiar cualquier elemento, menos el mar. El mar no se puede contagiar, sí se contamina. Fíjense un detalle, la palabra contaminar es el derivado de la palabra polucionar. Polucionar quiere decir gran contaminación. Y si hay una gran contaminación, si el mar se puede polucionar, también es porque se contaminó. Todo lo que tenemos de bendición en el mar es por su pureza. Y sin embargo hay gente que sigue hablando de isotonizar el agua. Siguen insistiendo con eso como si esto fuera homeopatía. Esto es el mar, de acá salimos todos, de acá nacimos todos.
y no tenemos por qué estarlo diluyendo, ensuciando con agua con grafeno. Fíjense un detalle, todas las aguas traen grafeno, las aguas minerales, las aguas destiladas, las aguas de red, todas traen grafeno. Ese es el plan actual. Así que ensuciar el agua de mar, su pureza, su capacidad de biocenosis, no tiene sentido. Los ríos mismos están trayendo remanentes de todo lo que sean fumigaciones. Así que el uso del agua de mar, si tienen miedo de que les vaya a hacer mal, empiezan a tomar de a un vasito. De un vasito empiezan a sorbito durante todo el día y el cuerpo se va alcalinizando. Nuestro sistema celular tiene que ser ligeramente ácido. Nuestra piel es ligeramente ácida, pero nuestro intersticio celular tiene que ser ligeramente alcalino. 734, 744. Cuando nosotros empezamos a beber agua de mar, siempre nos va a parecer muy salada, porque al ver un choque estamínico, un choque químico entre algo muy ácido como nuestro cuerpo, cuando estamos comiendo alimentos de las góndolas, cuando estamos comiendo alimentos cárnicos, cuando estamos tomando gaseosas, alcohol, todo aquello que tenga azúcar nos acidifica, pero también los carbohidratos nos acidifican y las rabietas también nos acidifican, el miedo nos acidifica, así que mientras que nos resulte salada el agua de mar, es porque estamos acidificados por dentro. Al paladar no le gusta cuando está acidificado recibir algo salado porque es la antítesis, o está acidificado o está alcalino. Cuando tenemos esa ventaja de tener agua de mar lo más grande que tenemos a la mano, es el remedio más completo. Hoy en un grupo, o ayer un compañero me preguntaba qué se puede hacer con el agua de mar. Entonces le digo, mira, si tenés 6 días para escuchar, te cuento todo lo que se puede hacer. Y si no, mañana en un chat que vamos a hacer, te voy contando parte, porque 1000 veces es más fácil decir lo que no se puede hacer con el agua de mar que lo que se puede hacer. Con el agua de mar podemos hacer todo, queridos compañeros, desde un colirio a una gota óptica, a un enjuague bucal, nebulizaciones. Fíjense, los laboratorios Quintón hacen nebulizaciones, pero con toda una parafernalia, que la nebulizan, para nebulizarla la ponen bajo el ozono, que después la pasan por rayos ultravioleta, quitándole todos los beneficios del agua de mar pura. ¿Se imaginan a alguien que para entrar al mar alguna vez en vacaciones dijera, bueno, necesito que me ozonicen el mar o que me lo nebulicen de alguna manera? Están nebulizándose permanentemente solo caminar a la vera del mar. El mar en su devenir nos da esa limpieza en los pulmones, se respira mucho más cómodo cuando estamos cerca del mar, porque no solo en el mar se genera el oxígeno, sino que esa atomización del agua, esas pequeñas microgotas que están en el aire, es una nebulización gratis que nos vamos haciendo. He visto gente en la playa caminando con barbijo, he visto gente caminando en la playa haciendo descarga y demás, fumando. O sea, hay un despropósito. Es como comprar, no sé, un auto, un Porsche o un Alfa Romeo y ponerlo a trabajar en un campo sobre tierra dada. Caminar fumando, caminar con un barbijo en la playa, creo que es lo más ilógico que puede hacer un humano, sin ningún conocimiento. Bueno, cuando nos seguimos para abajo, digamos así, cuando hacemos gárgara, también el agua de mar nos va limpiando. Termina con todo, virus no existen, son exosomas que vienen a limpiar problemas que tuvimos. Si no hubiera sido por Luis Pasteur, seguiríamos con lo que decía Benchamp y su coterráneo, a su vez su contemporáneo, que hablaban de que lo importante es el soma, lo importante es el cuerpo. Sí o sí, lo que interesa, lo que importa, lo que debe estar bien, es nuestro cuerpo. Y eso es lo que tenemos que tratar. El maestro Hipócrates decía que antes de pretender curar a una persona,
pregúntale si está decidido a dejar aquello que lo enfermó. ¿Por qué? Porque cada persona se enferma a sí mismo, como dije anteriormente, con el estrés, con lo que comemos, con lo que bebemos, con la vida cotidiana que tenemos, con el enojo. Hay gente que está enojada con el padre que lo trató mal cuando era chiquito, el padre murió y siguen enojados con el padre y viven acidificados. O sea, en esto estamos mezclando una biodecodificación y un modo de vida. El modo de vida es aquel que tenemos nosotros cuando despertamos, cuando nos vamos dando cuenta que comiendo azúcar alimentamos al hongo cándida, pero paradójicamente alimentamos a las células atípicas, esas células que los medicuchos llaman cáncer, que simplemente es un aviso: che, estás haciendo las cosas mal, frenate, pará, no comas esto, no hagas aquello. El cáncer se revierte. Miles y miles de personas en todo el mundo con agua de mar y algunas plantas han logrado revertir cánceres terribles. Aquellos que no han hecho cambios, lógicamente no pueden revertirlo. El maestro Ángel Gracia decía: el agua de mar no es una panacea. Panacea era la hija de un dios que mantenía sana supuestamente a la población de ese dios. Eran 3 hijas. Bueno, una de ellas estaba encargada de la salud y esa era panacea. Panacea no existe, tampoco existe una pastilla para contra el cáncer. No, no va a existir nunca una pastilla para contrarrestar el cáncer, porque el cáncer lo producimos de distintas maneras. Fíjense, si comemos 23, 25 salchichitas por mes, al primer disgusto, al primer choque emocional, como le pasó al maestro Hammer, el cáncer de sangre se manifiesta. O sea, una leucemia tiene una previa, que es la acidificación del cuerpo. ¿Por qué digo las salchichas? Porque no debe haber un alimento más contaminado que el de las salchichas. Para contrarrestar ese gusto asqueroso que le dejan todo lo que se le agrega a una salchicha de Viena, le ponen saborizantes, y los saborizantes son ácidos. Para que tenga una especie de colorcito, le ponen colorantes que también son químicos y ácidos. Y para que no se pudran, porque sí o sí una carne semi-cocinada se pudre, entonces le ponen conservantes, también ácidos. Pero lo peor son los saborizantes porque son terriblemente químicos y neurotóxicos. Así que cuanto más rico es un alimento, más contaminante es. Distinto cuando lo hacemos rico, haciéndolo naturalmente, poniéndole aquello por lo que se movió toda Europa, buscando nuevas tierras para ir a buscar especias. El agua de mar en la arena, cerca de una ciudad, cerca de un puerto, cerca de una escollera, está contaminada. Contaminar es ponerle a agentes extraños a algo. Y el agua de mar, llena de distintas basuras, distintos químicos y del terrible teflón, que son esos microplásticos de los que muchos hablan y muchos hacen oídos sordos, muchos descreen. ¿Por qué? Porque los microplásticos son aquellos que se van moliendo en el devenir de las olas y están flotando en el agua. Pero eso, como decía Jesús, entra por la boca y sale por la cloaca. Los microplásticos son el teflón que no se ve. Solamente con un microscopio de barrido electrónico, haciendo un contraluz, podemos notar cuando un agua tiene teflón o no la tiene. Fíjense que hay algunos vendedores que son inescrupulosos. Ellos, con tal de vender, dicen cualquier cosa. Dijeron que llevó a analizar agua a la Facultad de Luján, a analizarla, y le dijeron que no tenía bacterias. ¿Cómo puede haber un agua sin bacterias si el agua de mar tiene bacterias? Son endémicas del mar. Lo que pasa es que a nosotros esas bacterias nos alimentan como si fuera carne, como si fuera un pollo, porque son a otro nivel de contenido salino. Con nosotros se desarman, se deshacen. Ahora, cuando tenemos una bacteria o un patógeno, un microbio terrestre o humano o animal, cae al mar y se muere, se desactiva por deshidratación. Hay un fenómeno que se llama ósmosis y hace que automáticamente se deshidraten.
Así que el agua nunca va a estar contagiada. Sí contaminada, por eso insisto, cada conferencia, cada charla, cada vez que hablo en una radio, fíjense qué detalle. Estaba el otro día buscando un paquete que me mandaron de Buenos Aires en la terminal de micros y le llegaba agua de Mar del Plata, a gente de acá de Necochea. Necochea y Quequén tienen un milagro único en el mundo, así. No porque sea de Quequén en este momento, ni porque sea argentino, estoy diciendo esto. Lo digo con fundamentos científicos. El agua de mar que llega a Necochea y Quequén viene directamente a Antártida por la cantidad de estoy mirando la cantidad de contaminación que está poniendo Miguel. Y sí, es cierto. Esos son plásticos molidos, pero no son microplásticos. Los microplásticos son aquellos que pueden llegar a nuestro cerebro, a nuestros microcapilares, opilándolos, tapándolos, y eso hace de que después padezcamos Alzheimer, mil patologías, incluso estallidos cerebrales y otras relacionadas con esto mismo. Los microplásticos son el teflón. El teflón no se puede detectar en el agua. Uno mira el agua, la ve transparente y está impecable, impecable. Pero cuando nos damos cuenta que está buena o mala el agua, cuando hay percebe, cuando hay berberechos, cuando hay algas, de ese modo notamos que el agua está impoluta, que no está contaminada, que no está contagiada con nada. El agua de higo siempre no se va a contagiar, pero cuando cae una bacteria, como sucedió allá en Miami, se había llenado de bacterias E. coli. ¿Qué pasa? Las bacterias E. coli las vamos a encontrar en el agua, pero desactivadas, desactivadas. ¿Saben dónde encontramos bacterias E. coli? Cuando hay una mala higiene, por ejemplo, en una mujer, pasan la cercanía que tiene los dos aparatos, el urinario y el de materia fecal, para decirlo poéticamente, ahí se puede producir un contagio directo. Ahí sí hay contaminación. ¿Por qué? Porque en la materia fecal tenemos el Escherichia coli y pasa al sistema urinario, suben esas bacterias, tienen esa propiedad, esa potestad y llegan hasta los riñones. Y por eso es tan normal y tan fácil encontrar infecciones renales repetitivas en distintos tipos de mujeres con distintas culturas o con desconocimiento. Si tan solo una vez que hacen una evacuación se la basen con agua de mar, no habría posibilidad de ningún tipo de contagio de este tipo. Algo que puede ayudarnos muchísimo es beber agua de mar. ¿Por qué? Porque el agua de mar es diurética y ayuda limpiando los riñones. Pero para las bacterias usamos lo que se llama jugo de arándanos. El jugo de arándanos, y sobre todo si tiene uva ursi, es un antibiótico natural maravilloso. Es espectacular y en días no queda ni una sola bacteria en el tracto urinario de una señora. Jorge Alberto, vamos a ver. Dime. Sí, escucho. Sí, nos habías dicho que, ¿cómo se llama la capacidad que tienen los océanos de regenerarse? Biocinosis. Luego has dicho que el agua de mar para las bacterias, antiséptica, lavado rectales, vaginales, zona urinaria, ¿no? Exacto. Sobre todo las mujeres por la proximidad que hay entre el recto y el meato Entre uno y urinario, otro. que es donde entran casi todas las bacterias y todo eso, o sea, una zona de lavados también interesante, ¿no? En ese mar donde nos tenemos que amar, y en ese mar donde todos vamos a acabar.